Hermana, rearme. Buenas. Buenas noches. Hugo Carlitos. Buenas noches, doctores, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Doctora, buenas noches. ¿Cómo han estado, doctores? Bien, sí, Bien, señora. doctora, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bien y mejorando, doctora, gracias a Dios. Me alegra muchísimo, doctores, cuénteme. Ya puse el parcelador docente el día de ayer para que por favor si lo revisa a ver si está correcto y así entonces realizo los demás o hay que hacer alguna corrección, por favor. Listo, doctor, yo lo reviso entonces y miro. Bueno, doctores, hagamos un recuentico de la clase de anoche, por favor, el que quiera, el que se anime, no hay lío. Seguimos en inducción por la noche de hoy, así que el que quiera participar de lo que se dijo anoche en la clase, adelante. Profe, buenas noches, con Juan Camilo Giraldo. Profe, bueno, a mí anoche se me quedó una duda acerca de la demanda de reconvención, pero mirando el video, profe, que usted puso en la plataforma, decía que la demanda de reconvención es como una contrademanda. Eso vendría siendo la demanda de reconvención. Entonces yo no sé si usted ayer, yo sé que usted ayer lo dejó claro, pues que no iba a responder preguntas de penal ni nada, y yo no sé si esta pregunta tenga que ver con eso, porque estoy bastante perdido. Pero entonces, profe, entonces una demanda de reconvención podría darse como lo que pasó ahorita entre el senador Cepeda y el senador Uribe. Es decir, Uribe demandó a Cepeda por falsos testigos y Cepeda lo contrademandó y ya vemos pues la consecuencia. Entonces, ¿esto sería una demanda de reconvención? No, doctor. ¿No es así? Doctor, mire, en tema penal no podemos hablar de demanda de reconvención, estamos en derecho privado, sí, estamos en derecho civil. Entonces, acá estamos hablando es de un mecanismo de defensa que puede tener la parte demandada frente a las pretensiones del demandante, ¿sí? Y no en todos los procesos cabe la demanda de reconvención. Digamos que se da para los procesos declarativos, sin embargo hay algunas excepciones. Entonces yo anoche les traía un ejemplo, pero hay muchos ejemplos, como por ejemplo, en el proceso de pertenencia para el poseedor, digamos cuando él pide la posesión o que se le adjudique el bien por ser el poseedor, el demandante se puede venir por vía de excepción o como demanda o también por vía de demanda de reconvención con una acción de dominio o una acción reivindicatoria, ¿sí? En materia de contratos, si pedimos la nulidad, podemos alegar que no hay nulidad, sino una resolución porque lo que hay es un incumplimiento o viceversa. El demandado, si se pide la resolución, puede decir, señor juez, me opongo a la resolución, obviamente en la demanda de reconvención y decir que lo que se observa es una nulidad, entonces pide la nulidad del contrato. Y si bien ambas están llamadas a extinguir el contrato, tienen efectos y consecuencias diferentes. Entonces, digamos que esa demanda de reconvención que está prevista en el artículo 371 es para los procesos civiles, ¿sí? Para los que están regulados por el Código General del Proceso. Y si miramos el Código General del Proceso, en su artículo primero dice que regula todos los asuntos civiles, comerciales, de familia, agrarios, y todos aquellos que se tramiten en otra jurisdicción que no tenga una regulación especial, ¿sí? Por ejemplo, los que se llevan en alguna superintendencia que tienen funciones jurisdiccionales,
por ejemplo, entonces lo que allá no esté regulado se ritúan o se siguen por el Código General del Proceso. Inclusive el código, la mayoría de los códigos, el mismo Código de Comercio, algunos códigos procesales, el CEPACA inclusive, ellos allá señalan que lo que no esté regulado se seguirá o se tramitará según las reglas del Código General del Proceso. Digamos que el Código General del Proceso en muchas cosas suple lo que otros códigos no han previsto, ¿sí? O tienen algún tipo de vacío. Por ejemplo, o nos remiten al Código Civil. Si nos vamos al artículo, no sé si alguien tenga un Código de Comercio a la mano, y creo que si no estoy mal es como el 822 que en materia contractual nos remite al Código Civil, por ejemplo. ¿Sí? 822, yo tengo el código acá en la mano. 822 creo que es. Aplicación de normas civiles y probatorias es el 822. ¿Se lo leo? Sí, por favor, gracias, doctor. Entonces dice aplicación de normas civiles y probatorias, artículo 822, de los contratos y obligaciones mercantiles, de las obligaciones en general, los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles a menos que la ley establezca otra cosa. La prueba en derecho comercial se regirá por las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, salvo las reglas especiales establecidas en la ley. Gracias, doctor. Entonces miren que allí nos está remitiendo en lo que no esté previsto en ese código a las reglas del Código Civil. En otros asuntos nos va a remitir, cuando ustedes vean el Código de la Unión o vean el CPC, pues en este momento es Código General del Proceso. Entonces, inclusive el incidente de reparación de perjuicios que se lleva en materia penal, que antes era, se llamaba constitución de parte civil, ahora es incidente de reparación, su trámite en muchas cosas se remite al Código General del Proceso. En materia de auxiliares de la justicia, en la especialidad penal, allá nos remite al Código General del Proceso, en todo lo que tenga que ver con auxiliares de la justicia. Pero la demanda de reconvención ya es netamente para procesos civiles, procesos que se tramitan bajo las reglas del Código General del Proceso específicamente. Vale, profe. Doctor, una pregunta, qué pena. Adelante, doctor, lo escucho. ¿No? Ese tipo de procesos de la reconvención únicamente aplica en los procesos declarativos. Sí, y no en todos. Y no en todos. Ok, gracias. Doctora, buenas noches. Anoche inclusive, perdón, doctor, yo anoche inclusive les decía que en algunos procesos el mismo código nos va a decir qué trámites son inadmisibles. Entonces, por ejemplo, el artículo 384 del Código General del Proceso, allá trae unos trámites inadmisibles, entre esos la acumulación de proceso, la coadyuvancia y la demanda de reconvención, entre otros, ¿no? Entonces, en los procesos ejecutivos, por ejemplo, no es admisible la demanda de reconvención. Entonces, habrá procesos donde la demanda de reconvención no se puede admitir, el juez la tiene que rechazar. ¿Sí? Doctor, adelante, lo escucho. Doctora, buenas noches. Para resaltar el tema de lo que encontramos en el módulo, el video del doctor Ramiro Bejarano, Sí. escuchar a una eminencia como ese doctor en cuanto al derecho procesal. Yo pienso que es una de las personas más influyentes en esa materia en el país. Sí. Y la forma en que nos permite digerir todo el contenido y el espíritu como tal del código el código procesal es muy chévere y nos permitió, o sea, como recomendación para los que de pronto no lo han visto, ver el video, y de ahí mismo eso nos permite interpretar mejor las lecturas que también la doctora nos anexó en el módulo. Claro.
Mire, doctores, para todas las sesiones vamos a tener ayudas. La mayoría de los procesos, creo que excepto uno, el resto de procesos, yo voy a estar subiendo los videos del doctor Ramiro Bejarano. Lo que dice el doctor son de gran ayuda, son interesantes. Él ha sido magistrado, es autor de libros, es docente de varias universidades del país. Entonces, es una eminencia, ¿sí? Ha sido una de las personas que en su momento dio todas las capacitaciones frente al Código General del Proceso. Entonces, yo por eso dejo ahí las ayudas, sobre todo los videos, porque él explica también el paso a paso, es como un respaldo a las clases, esos videos. Además, no son nada aburridos, créanme, son muy interesantes. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase de anoche. Estábamos explicando la estructura del proceso. Esa demanda reconvencional, de reconvención o también llamada demanda reconvencional, que la interpone es el demandado, ¿sí? Dentro del término de traslado para contestar la demanda. Que es lo que, digamos que el demandado lo que busca es su absolución dentro de la demanda inicial, eh, eh, digamos que a través de los hechos y de las pretensiones que él argumenta en su demanda de reconvención. Voy a mirar si puedo hacer un ejercicio, es que aquí en la pizarra, sino que esa pizarra es un poquito como medio pachuca porque no deja escribir directamente, sino que pones un recuadro ahí para escribir. Entonces, si uno se sale del recuadro después ya le toca como poner otro. Entonces, aquí, ¿sí? Digamos, vamos a ponerlos con nombres. Jairo, ¿sí? El señor Jairo. Ah, lo escribí en minúscula, qué maravilla. Jairo, ¿sí? Él digamos que presenta una demanda contra José. ¿Sí? Entonces tenemos, vamos a colocarlo aquí abajo. Voy a poner abreviado demandante y aquí demandado. ¿Sí? Ahora digamos que el señor Jairo demanda a José en una demanda de pertenencia. El proceso de pertenencia tiene como finalidad que aquel que acredite la calidad de poseedor, que después vamos a ver cómo se acredita la calidad de poseedor y quién puede tener la calidad de poseedor. Entonces, Jairo, que dice que es poseedor, él demanda a José como titular de derecho real. Y lo que le pide al juez es que primero que lo declare poseedor y que en consecuencia de esa declaración, ¿sí? Lo declare dueño de la cosa, ¿sí? Digamos de un apartamento, de un bien raíz, cuyo dueño es José. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la prescripción, si ustedes miran el concepto que trae el artículo 25.12, dice es que la prescripción es un modo de adquirir las cosas, ¿sí? Y los derechos ajenos. Y cuando se habla de la extintiva, dice que es un modo de extinguir las obligaciones y las acciones. Entonces, aquí estamos hablando de la prescripción adquisitiva de derecho de dominio. Pues me voy a adelantar un poquito para efectos de este ejemplo. Entonces, como José es el dueño de la cosa, yo no sé si ustedes se acuerdan de su módulo de bienes, que está la propiedad plena, ¿sí? Que es cuando está integrada por todos sus elementos, por el uso, el usufructo y el abuso, es decir, que el propietario puede disponer absolutamente de la cosa porque no existe una desmembración de la propiedad. La propiedad tiene una desmembración o sufre desmembraciones cuando la titularidad, el derecho de dominio está en una persona, en este caso aquí en el señor José, pero la posesión, si vemos, está en manos de Jairo. ¿Sí? La tenencia y la posesión, sobre todo, está en cabeza de Jairo. Pudiera suceder que José tuviese la nuda, y ahí hablamos de una nuda propiedad. ¿Sí?
Entonces, pudiera ser que José tuviera su nuda propiedad y Jairo tuviese el usufructo, el uso o la habitación, que son unas formas de desmembración de la propiedad. En este caso estamos hablando de posesión. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se puede demandar, cómo se puede defender José de las pretensiones de Jairo? Que en la demanda está diciendo, señor juez, desde hace más de 10 años, es decir, en el año X, ingresé al inmueble ubicado digamos, en la carrera séptima, número 8225 de la ciudad de Bogotá, tiempo desde el cual he venido ejerciendo actos de señor y dueño. Ese sería nuestro primer hecho. Segundo, ¿sí? Dentro de esos actos de señor y dueño, mi mandante, digamos que es el abogado, el que está relatando los hechos, ha hecho mejoras, edificaciones, plantaciones, ha pagado los servicios, etcétera, ¿sí? Entonces, él allí está diciendo que por esos actos de señorío y que además tiene los elementos de la posesión, él ya debe declararse dueño de esa cosa cuyo propietario es José. Entonces, José, como dueño de la cosa, tiene una acción para él defenderse. Él lo puede hacer aquí en el proceso, ¿sí? Lo puede hacer, digamos, sigamos acá, con excepciones de mérito, ¿sí? Con excepciones de mérito, o lo puede hacer con, esto no alarga más, así. ¿O qué puede hacer aquí él? También se puede venir con la demanda de reconvención. Demanda de reconvención, ¿sí? ¿Dónde va a formular o en qué tiempo? Pues lo tiene que hacer oportunamente, lo tiene que hacer dentro del término de traslado de la demanda. Luego vamos a mirar que en una demanda de pertenencia, dependiendo de la cuantía, el proceso va a ser de mínima o menor cuantía. Entonces, si es de menor, el traslado va a ser de 20 días y si es de mínima cuantía, el traslado al demandado va a ser de 10 días porque sería un verbal sumario. Que ahora ya les explico esa clasificación de los procesos. Entonces, este señor aquí, digamos que esto es como un repaso porque realmente la demanda de reconvención es un tema de procesal civil general. Entonces, este señor aquí en esta demanda de reconvención, ¿qué acción va a interponer? Él va a interponer como defensa, ¿sí? Demanda de reconvención, una acción o demanda judicial que es la acción reivindicatoria, ¿sí? O también se llama acción de dominio. ¿Sí? Profe, pero esa la hace es el demandado, José. Claro, José. Por eso estoy poniendo todo al lado de José. Sí, ¿Sí? señora. O Sí, acción señora. de dominio. Entonces, miren que mientras este señor aquí tiene una demanda de pertenencia, ¿sí? El otro se defiende con esa demanda de reconvención a través de una acción de dominio. Estas acciones generalmente no se explican en procesal, la de dominio o la reivindicatoria. ¿Por qué? Porque esas hacen parte del módulo de bienes dentro de las acciones reales, porque la acción reivindicatoria es una acción real, pues la de pertenencia también. Pero esto acá, esta acción de dominio o reivindicatoria genera, o por lo menos yo siempre las explico en el módulo de bienes. ¿Sí? Cuando decimos allá que de las acciones, de los derechos reales nacen las acciones reales y de los derechos personales nacen las acciones personales. Entonces yo aprovecho allá de una vez y las explico todo lo que es la acción reivindicatoria, la posesoria, todas las explico allá. Entonces, esta demanda de reconvención, ¿sí? El señor José la interpone contra Jairo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la demanda de reconvención? ¿Sí? Que acá se intercambian las posiciones jurídicas. Entonces, aquí en esta demanda de reconvención, Jairo, ¿sí? Que es demandante, pasa a ser demandado. ¿Sí? Y José, que es demandante, ¿sí?
él pasa, y José, que es demandado, pasa a ser demandante. Eso es lo que sucede con la demanda de reconvención, ¿sí? Aquí don José, él pasa a ser demandante. ¿Cómo vamos a tramitar esas demandas? Pues ahorita vamos a leer el artículo 371 ya para, digamos, ubicarnos ya en la clasificación de los procesos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Este José que allá es demandado se convierte en demandante. Dentro del mismo proceso, lo que hace José cuando contesta la demanda es que en su contestación va a presentar un escrito de contestación, tal como lo dispone el Código General del Proceso, y que dice que se debe hacer un pronunciamiento expreso de los hechos de la demanda, que se debe pronunciar frente a las pretensiones. Entonces, ese es un escrito. En escrito separado, él va a presentar su demanda de reconvención y es una demanda común y corriente, también con todos los requisitos del artículo 82, 83, 84. Lo que pasa es que ya se denomina demanda de reconvención. Entonces, se forma un cuaderno aparte dentro del mismo expediente, ¿sí? De la demanda de reconvención. Entonces, vamos a tener un cuaderno, ¿sí? Yo creo que aquí algunos conocen los expedientes. Aquí yo tengo uno precisamente, se los voy a mostrar. Creo que no me lo he llevado para el juzgado porque ayer llevé un poco que tenía acá. Entonces, vamos a dejar de compartir. Y permítanme, traigo un expediente que tengo por aquí. Ay, Dios mío. Vamos a... No sé si ahí... Permítanme, yo coloco mi cámara porque la tengo apagada. Porque pues eso permite que fluya mejor el internet y todo lo demás. Entonces, aquí, ¿sí? No sé si ahí me observan bien. Creo que Sí, sí. doctora. Listo. Entonces, miren, doctor, yo sé que algunos conocen un expediente. Esto es un expediente judicial. ¿Sí? Aquí como se lo estoy mostrando. Esto es un expediente judicial. ¿Sí? Obviamente que yo aquí tengo dos expedientes. Aquí dice verbal sumario y acá tengo un ejecutivo. ¿Sí? Son dos procesos distintos, pero entonces los voy a tomar ambos para el ejemplo. ¿Sí? Entonces, cojamos el verbal sumario, aunque los verbales sumarios, bueno, digamos que esto es un verbal que no es verbal sumario, es un verbal, digamos que es ese proceso de pertenencia del que le estamos hablando. Entonces, ¿qué sucede? Que presentamos la demanda de pertenencia así tal cual como se ve aquí, aunque ustedes la presentan con la carátula, generalmente en los juzgados la cambiamos, la organizamos bien, organizamos la demanda, lo empezamos a foliar desde el 1, ¿sí? De adelante hacia atrás, porque en la parte posterior es donde se van a ir insertando todos los memoriales que van aportando las partes y también las actuaciones del juzgado. Entonces, este lo tengo para resolver ahí. Entonces, sí, ahí queda. Entonces, esta es nuestra demanda de pertenencia, ¿sí? Se corrió el traslado de los 20 días para que el demandado conteste. Y el demandado se viene con un solo escrito, digamos con su escrito aparte, en unas hojitas o en una sola hojita, pues a veces hacen una contestación en una hojita. Pero por aparte, ¿sí? Él trae su, digamos, su paquete, que es su demanda de reconvención. Entonces acá va a decir, no va a decir ejecutivo, sino demanda de reconvención. Entonces, mientras aquí, por ejemplo, dice demandante, digamos que acá es Jairo, el que dijera demandante, y acá dijera José, acá se van a invertir los papeles. Si en la demanda de reconvención, acá entonces iría don José, que es el demandado, y acá iría don Jairo como demandado, se invierten los papeles, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que con estos dos cuadernos se forma el expediente y es lo que ustedes ven amarradito como un tamalito. Esa pita se llama cuerda procesal, otros le dicen piola procesal, pero bueno, cuerda procesal,
que hasta hay algunos que tienen que hasta aprender a hacer el nudo porque algunos no saben ni amarrar un expediente ni siquiera cuando llegan a los juzgados. Entonces, de ese expediente que se conforma con esos dos cuadernos, demanda inicial, demanda de reconvención, el juez los tiene que tramitar conjuntamente, ¿sí? Conjuntamente. ¿Por qué? Porque en la demanda digamos que estamos hablando de la demanda de pertenencia, voy a compartir las diapositivas que teníamos anoche. En la demanda cuando ya se presenta la demanda de reconvención, ¿cuándo se va a correr traslado de la demanda de reconvención? Resulta que, bueno, les voy a explicar y yo les comparto la diapositiva. En la demanda de reconvención, cuando se presenta, el juez tiene que esperar a que se venzan los 20 días, ¿sí? Que se venzan los 20 días ¿de qué? De la demanda inicial, los que tenía el demandado para contestar. Aquí, estamos nuevamente con José y Jairo y José. Entonces, ¿qué sucede? Que en esta demanda que tenemos acá, que es la de pertenencia, ¿sí? La de Jairo, ¿qué sucede allí? Que a José, perdón, se le conceden 20 días para que él conteste la demanda. En esos 20 días es donde él va a presentar estas excepciones de mérito, la demanda de reconvención, que es la acción reivindicatoria o de dominio. ¿Cuándo le vamos a correr traslado de esta demanda? Porque de ella entonces hay que correrle traslado a Jairo, ¿sí? De la de pertenencia le corremos traslado a José, que es el demandado, y de la reivindicatoria le corremos traslado a Jairo. Entonces, ¿pero cuándo le corremos traslado? Cuando los 20 días del proceso de pertenencia han vencido para José, enseguida le corremos los 20 días a Jairo, ¿sí? Entonces, vencidos los 20 días de Jairo, es cuando el juez va a convocar audiencia, ya lo vamos a ver en las diapositivas, pero vamos a leer el artículo 371 para que entonces podamos ahondar un poquito frente a la norma con la demanda de reconvención. Doctores. Artículo 371. Mientras yo voy Reconvención. buscando las diapositivas. Durante el término de traslado de la demanda, el demandado podrá proponer la reconvención contra el demandante si formulase en proceso separado, procedería la acumulación, siempre que sea de competencia del mismo juez y no esté sometida a trámite especial. Sin embargo, se podrá reconvenir sin consideración a la cuantía y al factor territorial. Vencido el término del traslado de la demanda inicial a todos los demandados, se correrá traslado de la reconvención al demandante en forma prevista en el artículo 91 por el mismo término de la inicial. En lo sucesivo, ambas sustanciarán conjuntamente y se decidirán en la misma sentencia. Propuestas por el demandado, excepciones previas y reconvención, se hará traslado a aquellas una vez expirado el término de traslado de esta. Si el reconvenido propone a su vez excepciones previas contra la demanda, unas y otras se tramitarán y decidirán conjuntamente. El auto que admite la demanda de reconvención se notificará por estado y se dará aplicación al artículo 91 en lo relacionado con el retiro de las copias. Bueno. Ese es el artículo 371. 371, sí señor, gracias. Entonces, el artículo 371, si ustedes miran, trae las reglas de la demanda de reconvención y allí nos está señalando entonces cuándo procede una demanda de reconvención en un proceso declarativo. Entonces, obviamente deben ser, como lo dice allí, pretensiones que no sean excluyentes, ¿sí? Que no se excluyan, que sea el mismo juez que lleva la demanda inicial, en el caso que tenemos allá, que el mismo juez que conoce el proceso de pertenencia tenga la competencia para conocer de la acción reivindicatoria o acción de dominio, ¿sí? Entonces, y allí mismo señala que se corre traslado por el término de la demanda inicial. Entonces, como la demanda inicial, en el ejemplo que estamos colocando, señalamos que el término de traslado al demandado para que conteste es de 20 días, entonces también para la de reconvención se le debe conceder 20 días al que aparece como demandado en la demanda de reconvención, que en la demanda inicial es el demandante. ¿Sí? Entonces,
¿Por qué señala el artículo 371 que la demanda de reconvención se notifica por estado? Porque sencillamente, doctor, espero que no se me haya ido, no. Porque aquí, en el mismo ejemplo que estábamos llevando entre Jairo y José, cuando Jairo presenta su demanda del auto admisorio, a él se le notifica por estado porque es el demandante, conoce de la actuación que está iniciando. A José lo vamos a notificar en forma personal mediante aviso judicial por conducta concluyente o a través de jurador al lite, por cualquiera una de las formas que sea admisible en ese momento. ¿Sí? Profe, cuando dice por estado, buenas noches, profe. Cuando se habla de estado es cuando el demandante tiene conocimiento, el demandante tiene conocimiento todo el proceso. Claro, es que porque hablo del demandante acá inicialmente en la de pertenencia, porque es que, digamos, doctor, ¿con quién hablo? Con Alex Palomo, profe. Doctor Palomo, lo que pasa es que, mire, cuando digamos que usted es el apoderado de una persona que va a demandar, entonces usted como parte actora o como apoderado de la parte actora, usted es el que conoce que ya presentó la demanda, que ya la admitieron, entonces a usted se le notifica por estado, ¿sí? El estado es esa notificación que se hace a través de la Secretaría del Juzgado, es un listado que se coloca en un lugar visible de la Secretaría con los procesos que han salido con las decisiones del juez, ¿sí? Se fija a la primera hora del día siguiente de la providencia hasta las 5 de la tarde, que es la hora hábil, pero el término de ejecutoria de las providencias escritas son 3 días. Entonces, digamos, hoy salió su auto admisorio de la demanda con fecha de hoy, el lunes es festivo, martes se notifica por estado y empiezan a correr los 3 días de ejecutoria. ¿Para qué son esos 3 días? Para que interpongan los recursos a que haya lugar, pidan aclaraciones, correcciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso al demandante esa primera providencia se le notifica por estado. Al demandado, que obviamente desconoce que está siendo demandado, a él por eso se le notifica personalmente o a través de esas otras notificaciones cuando no es posible su vinculación personal o en forma personal. Se le puede mandar de otra manera y eso simplemente traduce debido proceso en sus elementos de derecho de defensa y contradicción. ¿Sí? Por eso a él se le tiene que noticiar de alguna de esas maneras, aunque el 290 dice que de manera personal y la notificación personal es la notificación por excelencia para la parte demandada. ¿Por qué acá, ya en la demanda de reconvención, ¿sí? A Jairo, que se convierte en demandado en la demanda de reconvención, lo notificamos por estado? Porque él ya tiene conocimiento de todo el trámite que se ha llevado desde que presentó la demanda hasta la notificación de José, las excepciones, el escrito de excepciones que presentó José y la demanda de reconvención. ¿Por qué? Porque entonces a él se le corre traslado, pero se le notifica por estado, ya él no hay que notificarlo, a Jairo ya no hay que notificarlo personalmente porque él ya está vinculado al proceso desde la demanda misma porque él es el demandante, ¿sí? No sé si vamos claros hasta ahí, doctores. ¿O alguien tiene dudas? Sí, profe, tengo una pregunta. Señora. Doctora, cuénteme. Profe, en esa parte donde el demandante ya presenta la demanda de pertenencia en este caso y se emite, no sé si así es el término, se emite el auto donde Sí, el auto admiten la admisorio. demanda, sí, el auto admisorio, Uh-huh. listo, le notifican por estado. Entonces, a esta persona en ese, ¿qué le dicen allí? Listo, le están notificando que admitieron la demanda, pero allí adicional a eso le dicen como que lleve algún Bueno, doctora, documento lo que o pasa es algo. que yo no le puedo mostrar el auto admisorio que tengo acá, porque este Ok. proceso todavía lo estoy tramitando. Sí, todavía aquí yo no hay sentencia, entonces no le puedo, digamos, que mostrar el auto admisorio. Pero, Ok, profe. pero, ¿qué contiene un auto admisorio? Mire, un auto admisorio contiene el nombre del juzgado, obviamente, la dirección del juzgado, o algunos, ¿no? Otros solamente contiene el nombre del juzgado. Contiene, digamos, allí lo que se señala en la parte introductoria es que se dice que como quiera que la demanda, bueno, se lo estoy yo redactando aquí en mis palabras, ¿no?
Que Sí, como señora. quiera que, todavía me acuerdo de mi época sustancia ahora, que como quiera que la demanda reúne los requisitos formales del artículo 82 y siguientes del Código General del Proceso en concordancia con el artículo 375, que es el de pertenencia, ¿sí? El juzgado admite la demanda de prescripción adquisitiva de dominio o pertenencia, ¿sí? Por la vía ordinaria o extraordinaria por la que la estén pidiendo, ¿sí? Interpuesta o incoada o presentada, en este caso por Jairo, contra José, ¿sí? Entonces, esa es como la parte introductoria ¿sí? Entonces se dice así, admitir. Entonces luego, por lo tanto, el despacho resuelve. Primero, admitir la presente demanda de pertenencia y ya como le digo. Segundo, désele el trámite del proceso verbal o si es un proceso verbal sumario, désele el trámite del proceso verbal sumario, ¿sí? Y córrasele traslado a la parte demandada por el término de. En este caso estamos hablando de 20 días. Tercero, y eso obviamente va así todo enumeradito, todo organizado, los autos. Tercero. Lo que está Ya pasando. volví, doctores. Se me desconectó el internet, ya puse los datos del teléfono para evitar que vuelva a pasar. Es que el internet está... Listo, profe. Primera vez Bienvenida, que me doctora. pasa. Primera vez que me pasa que se me desconecta el Zoom por temas de internet, pero bueno, ahí ya. Entonces, espero. Entonces, estaba diciéndoles que en el auto admisorio, ¿sí? No sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar. Doctora, que reunidos todos los Iba a decir presupuestos la que exige segunda el parte. artículo 82, se admite la demanda. Bueno, entonces, digamos que en la parte introductoria lo que uno dice es como quiera que o reunidos como se encuentran o cumplidos como se encuentran los requisitos establecidos en el artículo 82, 83 y y siguientes del Código General del Proceso en armonía con el artículo 375 del mismo código, o uno pone dividend, ¿sí? El despacho o el juzgado resuelve. Primero, en el caso que estamos poniendo de ejemplo, entonces sería admitir la demanda de pertenencia, ¿sí? O admitir la demanda de prescripción adquisitiva de derecho de dominio por la vía ordinaria, si lo vamos a pedir por la vía ordinaria, ¿sí? En el caso que teníamos de José contra, de Jairo contra José, por ejemplo. Sería hasta allí sería el primer numeral. El numeral segundo iría, a ver si no se me borró la pizarra. Sí, se me borró todo, qué tristeza. Bueno. El numeral segundo iría, imprímese o désele el trámite del proceso verbal, que es el trámite que le vamos a dar a la demanda de pertenencia en este caso. ¿Sí? Désele el trámite del proceso verbal, córrasele traslado de la demanda al demandado, ¿sí? Por el término de 10 días o por el término legal de 20 días, en este caso, de 20 días. Tercero, notifíquese esta providencia o el presente auto, hay distintas redacciones, a la parte demandada en la forma prevista o en los términos de los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso, haciéndole saber o conocer lo dispuesto en los numerales anteriores. Y por último, se le reconoce personería al abogado, ¿sí? Entonces diríamos aquí, se le reconoce personería al abogado Carlos Corredor como apoderado de la parte demandante en los términos y para los fines del poder conferido, por ejemplo. Si piden medida cautelar, porque todos los procesos admiten medidas cautelares, tanto los ejecutivos como los declarativos, solo que están reglados en artículos diferentes. Para los procesos ejecutivos vamos a encontrar las medidas cautelares en el artículo 599, ¿sí? Ahí está el tema de la caución y demás, y en otros artículos. Para los procesos declarativos las vamos a encontrar en el artículo 590, ¿sí? Para los procesos declarativos. Entonces, Doctora Nelly, una pregunta. doctor Oscar Oscar. Doctora, para presentar la reconvención, el juez debe emitir un auto Claro, admisorio de esa también un reconvención. un auto admisorio de la demanda de reconvención
en Eso, la misma forma de que les estoy señalando, solamente que allá no va a decir admitir la demanda de pertenencia, sino va a decir admitir la demanda de reconvención, ¿sí? De siempre acción y de cuando, dominio, ¿sí? siempre y cuando haya mérito o tenga los argumentos necesarios para esa reconvención, ¿cierto? Claro, siempre que cumpla los requisitos del artículo 371 más los requisitos formales del artículo 382, 83 y 84, ¿sí? Y sea admisible, porque por ejemplo, si usted me presenta una demanda de reconvención en un proceso de restitución de bien inmueble arrendado, yo de plano se la tengo que rechazar. De plano se la tengo que rechazar. Ahora, la demanda de reconvención también está sujeta a ser inadmitida, igual que la demanda inicial. Entonces, si falta algún requisito de forma, se la inadmito y le concedo los mismos 5 días de que trata el artículo 90 para que usted proceda a subsanar su demanda de reconvención, ¿sí? Entonces, eh, pero en aquellos procesos donde no procede, donde no es admisible, pues simplemente se rechaza de plano. Si el juez la encuentra admisible, reúne todos los requisitos de forma o una vez inadmitida la subsanan, el juez va a proferir un auto admisorio con los mismos requisitos que les acabo de señalar para el auto de admisorio de la demanda de pertenencia. Solo entonces que allá, ¿qué diría? ¿Sí? Cumplidos a cabalidad los requisitos exigidos o las exigencias de los artículos 82, 83, el mismo cuentico, entonces 83, 84, 90 del Código General del Proceso en armonía con el artículo 371, sería en este caso, ¿sí? 71, y como la acción de dominio reivindicatoria no está arreglada en el Código General del Proceso, sino en el Código Civil. Creo que está como en el artículo 976, si no estoy mal, pero alguien que verifique. Creo que es en el 976. El 976 habla de la prescripción. Más atrasito, doctor. Ay, Dios mío, es que... Bueno, busquémosla entonces, a ver dónde anda. Mm. $9.46, doctor. ¿Sí? 9.46. Entonces colocamos allí y artículo 9.46 del Código Civil, el juzgado resuelve. ¿Sí? Primero, admitir la presente demanda de reconvención, ¿sí? Reivindicatoria o de dominio, entonces ya sería todo lo contrario, ¿sí? De José contra Jairo. Y lo mismo, entonces se dice, désele el trámite del proceso verbal, notifíquese, aquí ya no mediante los artículos 92, 91 y 292, sino que allí en esa parte lo que se dice es notifíquesele al demandado en reconvención por estado. ¿Sí? Allí ya cambia. Y pues obviamente se le reconoce personería al apoderado de la parte demandada en esa demanda de reconvención. O se le puede reconocer personería en el auto que agrega las excepciones de mérito y la contestación de la demanda inicial. Entonces, digamos que así como que a grandes rasgos es el trámite de esa demanda de reconvención. Para que lo recuerden un poquito porque yo supongo que en procesal civil general se la explicaron. Pero acá la volvemos a recordar, la volvemos a explicar así rápido. Entonces aquí, que era lo que estábamos explicando anoche, entonces aquí en este término de traslado, aquí que estamos viendo cuando dice contesta, allí en ese término que aquí estamos hablando de 20 días, es donde el demandado va a presentar su demanda de reconvención, ahí puede presentar su escrito de contestación de la demanda, su escrito de excepciones de mérito, allí puede presentar sus excepciones previas, y muchas de las formas o mecanismos que hay para defenderse dentro del código.
O simplemente, si el demandado, una vez que es notificado, de entrada advierte que hay una nulidad antes de todo lo anterior que acabo de mencionar, lo que tiene que alegar es la nulidad. ¿Por qué? Porque hay nulidades que son subsanables. Y si no las alegamos aquí, digamos, ratificamos la actuación y estamos subsanando. Por ejemplo, si hubo una indebida notificación y la queremos alegar acá, lo tenemos que hacer antes de hacer todo lo demás, ¿sí? O inclusive se venció el término de los 20 días y la persona concurrió muchísimo después, inclusive cuando ya había fecha para la audiencia, y llega y antes de decir cualquier otra cosa aquí, o cuando concurra el proceso ya aquí, en esta audiencia inicial, tienes que solicitar la nulidad. Pero aquí podemos hacer todas esas actuaciones dentro del término. Doctora, ¿y Profe, cómo ¿puedo argumenta la compartir la pantalla? Ay, ¿no la estoy compartiendo? No, no, señora. No se ve, pero sí yo le puse compartir. Qué pena. Aquí. En esta partecita, aquí entonces, en este espacio donde hizo contesta, aquí donde el demandado va a ejercer su derecho de defensa y contradicción. Allí va a presentar su demanda de reconvención, allí va a presentar sus excepciones de mérito, allí dentro de ese mismo término va a presentar las excepciones previas, ¿sí? Y todos aquellos mecanismos que el apoderado considere que son procedentes aquí en defensa de su poder dante, ¿sí? En este caso el demandado. Entonces, una vez que vence el traslado de la demanda inicial y también de la de reconvención, porque ¿qué sucede? Mire que aquí este traslado, que es de 20 días, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Que una vez que el demandado contesta, ¿sí? Se le corre traslado al demandante de lo que conteste, de la demanda de reconvención, de las excepciones de mérito, solo que los términos son diferentes. Entonces, una vez que vence el término de traslado al demandante, tanto de la demanda de reconvención como de las excepciones de mérito, el juez convoca a audiencia. ¿A cuál audiencia? A la audiencia inicial, ¿sí? Esto para señalar entonces que así es, eso es un proceso. Mire que son una serie de etapas concatenadas, armónicas, que van en unas fases que están previamente establecidas en el Código General del Proceso. Por eso decimos que un proceso es una serie de etapas o fases jurídicas, ¿sí? Previamente definidas por el legislador. ¿Y cuál es la finalidad de ese proceso? Pues sencillamente resolver un conflicto, resolver una contienda que hay entre dos extremos procesales, demandante y demandado. Profe, una pregunta. O sea, que es cuando se vencen los 20 días tanto de la demanda inicial como los otros 20 días con la respuesta del demandado. Sí, O sea, en pero total como todos esos días. claro, doctora, y son días hábiles, pero ¿qué sucede, doctora? Que eso en caso de que se presente demanda de reconvención. Si no hay demanda de reconvención, entonces ya el término de traslado al demandante no va a ser de 20 días, sino solo de las excepciones de mérito, y las excepciones de mérito, el traslado es de 5 días, no de 20, ¿sí? Doctora Nelly, Listo, profe, gracias. Doctor. no me quedó claro de esos 20 días, que cuando pasan 20 días, el demandado puede alegar la nulidad si no ha hecho contestación No, después de los 20. doctor, mire, no. Digamos que aquí el demandado, cuando hay una indebida notificación, cuando la empresa de servicio postal certifica, por ejemplo, que la persona sí reside o sí labora, ¿sí?, en la dirección que denunció el demandante como lugar de notificaciones. Entonces, como esas certificaciones están revestidas de presunción de veracidad y las aportan al proceso y resulta que venció el término de los 20 días y la persona no apareció, pues Bueno, sí. obviamente en la mayoría Una de los indebida procesos. notificación. Señor. Una indebida Sí, notificación. exacto. Y entonces resulta que la empresa postal certificó, pero resulta que la persona realmente nunca ha vivido allí, nunca ha trabajado allí, y que ese realmente no es su lugar de notificación. Entonces, digamos que José
aparece pasado los 20 días, ya se le venció el término para contestar la demanda. Pero él advierte que hay una indebida notificación. Entonces, antes de pedir cualquier otra cosa, ¿sí?, tiene que presentar el escrito de nulidad por indebida notificación. Comprendido. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque si se pone a decir cualquier otra cosa, por ejemplo, a presentar la demanda de reconvención, ¿qué está haciendo con esa demanda? Presenta una demanda de reconvención pasado el término para contestar, pues esa contestación es extemporánea y adicional a eso está subsanando la nulidad, o sea, él mismo se está cerrando la oportunidad de defenderse. Mientras que si pedimos la nulidad, pues el juez va a, si la encuentra aprobada, ¿sí?, si le probamos al juez que realmente José no residía, no laboraba allí donde certificaron que sí, el juez va a decretar la nulidad desde la notificación, pero como ya conoce el proceso aquí ya no lo vamos a notificar nuevamente por citación ni por aviso, sino que lo notificamos por conducta concluyente. ¿Sí? Si miramos el artículo 301, el artículo 301 contempla 3 eventos de notificación por conducta concluyente. Uno, cuando presentamos un memorial en la Secretaría del Juzgado manifestando que se conoce la providencia o que se conoce la providencia del juez, cualquiera de ellas, entonces notificado por conducta concluyente, en este caso el auto admisorio. El otro evento de notificación por conducta concluyente es presentó el poder ante la Secretaría del Juzgado, notificado por conducta concluyente. Y el tercer evento es cuando se decreta la nulidad o se declara la nulidad de la actuación por indebida notificación, con ese mismo auto que se resuelve la nulidad, allí mismo se tiene por notificado o se entiende notificado por conducta concluyente. Y aquí, ojo a una cosita. En el auto que resuelve la nulidad por indebida notificación, no es necesario que el juez coloque allí en un numeral de la parte resolutiva, tengas entonces notificado por conducta concluyente al demandado. ¿Sí? Si no lo dice, no pasa nada porque ustedes como abogados tienen que saber que en este evento, cuando se decreta una nulidad por indebida notificación, inmediatamente quedan notificados por conducta concluyente y les empieza a correr a partir del día siguiente. Digamos que hoy se profirió el auto que resuelve la nulidad y efectivamente decretó la nulidad. ¿Sí? Entonces, como se notifica por estado, hoy sale la providencia, el martes empieza a notificar por estado. A partir de allí le empiezan a correr ustedes los 3 días de ejecutoria del auto, pero también el término para contestar la demanda. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque una vez me acuerdo que le pasó a un abogado que se le decretó una nulidad por indebida notificación, pues y el auto que lo único que dice, declárese probada la nulidad por indebida notificación pedida por José o solicitada por José de conformidad con la parte emotiva o con la motivación que antecede o precede, ¿sí? O con la motivación expuesta con anterioridad. Segundo, ¿sí? Entonces allí, y allí mismo, entonces dice, rehágase la actuación a partir de la fecha tal, cuando se surtió la indebida notificación. Se ordena allí. Y lo otro que se puede decir allí es condenes en costas. Puede que el juez lo diga, téngase por notificado por conducta concluyente o no lo diga. Si no lo dice, de todas maneras están notificados porque es una disposición legal la que lo ordena. De tal manera que si el juez no lo dice, no pasa nada. ¿Y qué le pasó a ese abogado? Que como el auto no lo decía, se quedó esperando 6 meses que le corrieran traslado de la demanda y resulta que cuando se despertó, pues los términos estaban vencidos, inclusive ya había sentencia en el proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, ahí ni siquiera podemos alegar ignorancia de la ley, además que es un principio que dice que ni siquiera alegar ignorancia de la ley nos exime de responsabilidad. Entonces él por allá recurrió, apeló, puso tutela y nada le hizo porque él tenía que estar pendiente del proceso. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor, lo escucho. Con Hermes. Me nacen dos preguntas. La primera es en lo que está allí citando. Una vez señala todos los requisitos, ya cuando comienza todo en el auto admisorio,
Una vez ya el juez comienza y señala todos los requisitos formales, o sea, toda la parte normativa, de pronto por equivocación el juez olvidó alguna norma que es muy importante haberla citado y quedó allí ese bache. ¿Eso lleva a algo o es un hueco que deja allí para que los abogados puedan decretar más adelante alguna nulidad o puedan valerse de eso para, como dicen, echar para abajo esa demanda? Una. Y dos, cuando se dice que el reconocimiento una vez ya le den el reconocimiento de la personería jurídica del abogado, y normalmente en un ejecutivo y en muchos casos, estos abogados tienden, sí, eso es cierto, a solicitar medida cautelar de ese ejecutivo. ¿Existe alguna excepción que diga el juez no le puedo conceder esa medida cautelar, o el juez la va decretando, o puede decir no, porque allí los que viven, por decir algo, en un bien, en X casa vive una No, persona, doctor, esa no, 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 persona no, no, tiene no. algún niño, Lo o hay único que, alguna excepción? no, doctor, las únicas excepciones son los bienes inembargables que están enlistados allá en el artículo 594 del Código General del Proceso. Allí se han listado, Perfecto. creo que como de unos 17 numerales, si no estoy mal, de bienes que son inembargables, ¿sí? Que no los podemos Perfecto. embargar. Y también hay otros en el Código Civil, no me acuerdo la norma del Código Civil realmente en este momento, pero tanto el Código Civil como el Código General prevén los bienes inembargables y algunas otras normas. Por Sí. ejemplo, el decreto que rige a las fuerzas militares en Colombia, ellos tienen como ellos tienen una reglamentación especial, ellos allá sus prestaciones, o perdón, su pensión no es embargable sino solamente por temas de alimentos, ¿sí? ¿Sí? Para otros regímenes que no están contemplados como especiales, la pensión es inembargable y solamente se puede embargar por alimentos y por deudas cooperativas. Las de ellos ni siquiera por deudas cooperativas, únicamente por alimentos, ¿sí? Entonces, pero Ya. son, digamos que unas leyes especiales, unas reglamentaciones especiales. Y ya lo demás lo encontramos en el Código General del Proceso, ¿sí? Perfecto, gracias. Y frente a la primera Bueno, pregunta, la primera pregunta me la recuerdas, qué pena. bueno, que ya una vez señalado todos los requisitos, el juez allí señala todos los requisitos formales que hace mención con respecto a la demanda, por equivocación, por error u omisión, como sea, el juez olvidó citar alguna norma que es, llamémosla, demasiado o así exageradamente importante, haberla mencionado y la olvidó. Esta puede ser utilizada por los mismos abogados para caerle encima, llamémosle en esos términos, al juez para declararla más adelante nula, para No, declararla doctor. que sé No, yo, no, 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 o no. ya, No, no, no es. no, no, doctor. Mire, si miramos Ujú. las reglas del artículo 102 del Código General del Proceso, vamos a mirar que algunos hechos que constituyen excepciones previas, eh, si no las alegamos como excepciones previas, después no las Ujú. podemos alegar como nulidad. Entonces, Ya, digamos que la primera oportunidad que tenemos frente a, digamos, omisiones en la demanda, ¿sí? Por requisitos formales, por indebida acumulación de pretensiones, y no los invocamos en las excepciones previas, después no los podemos invocar como nulidad, ¿sí? ok, ¿Sí? Ya no los podemos listo, alegar como nulidad. Y frente a perfecto. algunas nulidades que son imputables, ¿sí? O son por hechos atribuibles a la misma parte, tampoco dicen las reglas, ya no de las excepciones previas, sino las reglas de las nulidades, que las nulidades las vamos a encontrar desde el artículo 133 y siguientes. Allí nos va a señalar que cuando la causal de la nulidad o la nulidad es imputable, atribuible a la misma parte que la está alegando, el juez la tiene que rechazar de plano, ¿sí? Entonces, Perfecto. entonces para esos abogados que ven allí el error y se lo guardan después para alegarlo como nulidad y piensan que van a tumbar el proceso, que eso es una mala praxis, eso es deslealtad procesal, eso no le va a prosperar, ¿sí?
Y hay tutela sobre eso, inclusive donde la misma Corte Constitucional dice que eso es de lealtad procesal y que está de acuerdo con la decisión del juez de en su momento rechazar de plano la nulidad. ¿Sí? Bueno, porque no la alegó como excepción previa. Ya, listo, muchas gracias, me No, queda doctor, claro. con mucho gusto. Bueno, entonces digamos Listo. que ya hemos visto a grandes rasgos lo que es un proceso, hemos recordado lo que es un proceso, las etapas de que se compone un proceso. Ahora sí vamos a hablar de la clasificación de los procesos y luego cuando volvamos al tema de las audiencias, volvemos a estas diapositivas. Entonces, dentro de la clasificación de los procesos, vamos a encontrar que hay procesos declarativos. Voy a mirar mi diapositiva sobre eso para que los pueda ilustrar. Permítame porque... Aquí. Ay, bueno, yo lo tengo. Ahí tengo una clasificación en las mismas diapositivas. Entonces, sino que tenía otra como más organizada. Bueno, esta está organizada, pero tenía otra diapositiva, no la encuentro. Aquí vamos a encontrar la clasificación de los procesos, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar unos procesos declarativos, vamos a encontrar el proceso ejecutivo, vamos a encontrar los procesos de liquidación, vamos a encontrar los procesos de jurisdicción voluntaria y los procesos arbitrales. Y algunos tratadistas también señalan como una clasificación adicional las medidas cautelares. Dicen que existe una sexta categoría de procesos o clasificación que son las llamadas medidas cautelares. Entonces, aquí, hoy olvidé subir esta diapositiva, pero yo se las dejo. Y aquí vamos a encontrar, doctores, que las medidas cautelares las vamos a encontrar en los artículos 593, 599 para los ejecutivos. Para los declarativos vamos a encontrarlos en el artículo 590 y la inscripción de la demanda, que es otra medida cautelar, en el 591. Entonces, digamos que así se clasifican los procesos. Entonces, ¿qué son los procesos declarativos? Y ya miramos cómo se clasifican los procesos declarativos, porque ellos a su vez tienen una clasificación. Los procesos declarativos son aquellos, ¿sí?, a los que, o son aquellas acciones judiciales a las que acudimos o las que interponemos cuando existe un derecho incierto o existe incertidumbre de a quién le corresponde el derecho. Profe, qué pena, Entonces, pero es que se le cortó, no alcancé a escuchar bien lo que dijiste. ay, espérame, que es que quité el celular de allí, claro, se anuló un poquito la... ¿Ahora sí me escuchan mejor? Sí, señora. Gracias, es que quité el teléfono del lado del compu. Esos procesos declarativos, sí, son aquellos a los que, digamos, iniciamos, o la finalidad del proceso declarativo es establecer en aquellos derechos inciertos a quién le corresponde el derecho. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre en ese derecho. Entonces, para eso es un proceso declarativo y su mismo nombre lo indica. Se requiere que el juez declare a través de una sentencia, ¿sí?, a quién le corresponde el derecho, si al demandado o el demandante. En el ejemplo que traíamos de Jairo y José, entonces en ese proceso de pertenencia, que es un proceso declarativo. ¿Por qué declarativo? Porque hasta la presentación de la demanda y hasta la emisión de la sentencia no había certeza de si realmente Jairo tenía derecho a que se le declarara poseedor y dueño de la cosa,
y tampoco había certeza en ese momento si José tenía derecho a que se le hiciera la reivindicación de la cosa, ¿sí? Entonces, por eso es un declarativo. Hay una incertidumbre, hay un derecho incierto que requiere una declaración judicial. Entonces, es el juez en la sentencia el que va a determinar a quién le corresponde el derecho, ¿sí? O la cosa litigiosa, porque hay derecho litigioso y hay cosa litigiosa. Entonces, para eso es un proceso declarativo. Digamos que no tiene otra finalidad. Entonces, se busca una declaración de certeza del juez, ¿sí? Sobre el derecho pretendido por el demandante o por el accionante. Esos procesos declarativos tienen su regulación desde el artículo 368, que ahí trae una definición ya de proceso verbal como tal, ¿sí? No de proceso declarativo, sino de proceso verbal, que es una de sus definiciones, pero permítame, yo voy a buscar, son las 9:16. Voy a buscar mi otra diapositiva que yo la tengo, esta es en PDF. Profe, ¿cuál podría ser un ejemplo de un proceso declarativo? El proceso de pertenencia, el de resolución de compraventa, el de cumplimiento del 1546. Todos los procesos que están desde el artículo 374 del Código General del Proceso hasta el 419 son procesos declarativos, ¿sí? Luego sigue en el artículo 422, siguen los procesos ejecutivos. En el 485, si no estoy mal, 480, sí, inicia el proceso de sucesión, que ya empiezan ahí los procesos de liquidación. Y el 577 son los procesos de jurisdicción voluntaria, y 531 que contiene un proceso de insolvencia de la persona natural no comerciante, que es un proceso de liquidación. Entonces, todos los procesos que se encuentran desde el artículo 374 hasta el 419, que es el proceso monitorio, son procesos declarativos. Solo que algunos se tramitan por el procedimiento verbal, otros por el procedimiento verbal sumario. Pero sean verbales o sean verbales sumarios, son procesos declarativos, ¿sí? Son procesos declarativos. Y reitero y recalco, porque cuando llegué a Procesal Civil Especial 2, me encontré con la sorpresa que un estudiante me decía que un proceso verbal sumario no era declarativo, que eran solamente los verbales. No, eso no es así. Los procesos verbales sumarios y los procesos verbales son procesos declarativos. Entonces, para que no tengamos ninguna, digamos, proceso de pago por consignación, el proceso de impugnación de actos de asamblea, juntas de socios o de otro órgano directivo, los procesos de servidumbres, que también los vamos a estudiar aquí, el proceso de expropiación, que también los vamos a estudiar aquí, también son procesos declarativos, ¿sí? Bueno, voy a entrar a la plataforma porque allá lo tengo. No pude ¿qué? De mis archivos no lo localizo. Pero vamos a entrar a la plataforma de la universidad y ahí lo bajamos, porque necesito explicarle la clasificación de los procesos verbales.
Vamos a mirarlo directamente no sé si ahí lo observan. Directo. ¿Están viendo la imagen, doctores? Sí, doctora, queda Sí, claro. señora, sí la vemos. Sí la vemos. Entonces, ahí me tocó directamente de la plataforma. Aquí vamos a ver que tenemos unos procesos declarativos. Aquí tengo solo los procesos declarativos. Entonces, en estos procesos declarativos, ellos tienen también a su vez una clasificación. ¿Sí? Entonces, estos procesos declarativos se van a dividir o se van a clasificar en procesos verbales. Esos procesos verbales pueden ser a su vez de menor cuantía o de mayor cuantía. Entonces, los procesos declarativos verbales, ¿sí?, de menor y mayor cuantía van a tener su propio trámite, que ya lo vamos a mirar, y vamos a encontrar unos procesos verbales de mínima cuantía. Esos procesos verbales de mínima cuantía reciben el nombre de verbales sumarios. ¿Por qué verbales sumarios? Porque son breves, son expeditos, sus tiempos o sus términos se reducen a la mitad del de los procesos verbales. Entonces, por eso se llaman sumarios, los sumarios lo breve. Y vamos a encontrar que los procesos verbales van a estar regulados desde el artículo 368, aquí me quedó por fuera el artículo 373, que es la audiencia de instrucción y juzgamiento. Los verbales sumarios van a estar reglados desde el artículo 390 al 392 del mismo Código General del Proceso. Entonces, vuelvo y repito, los procesos declarativos, ¿sí?, los vamos a clasificar primero en procesos verbales. Los procesos verbales pueden ser de menor cuantía, de mayor cuantía. Están regulados o reglados en los artículos 368 al 373 del Código General. Digamos que son las reglas generales para todos los procesos verbales y luego miramos los de cada proceso en particular, ¿sí? Porque artículo 372 y 373 que contienen son las reglas de las audiencias. 368 trae el concepto de proceso verbal. 369 trae el término de traslado de las excepciones, el término de traslado al demandado. Y 370 trae, si no estoy mal, es el traslado de las excepciones de mérito, ¿sí? Entonces, ahí van a estar esas reglas de los procesos verbales ya en la parte especial, porque lo que tiene que ver con la demanda, su presentación, los requisitos formales, sí, eso es procesal civil general. Esta ya es la parte especial de los procesos. El 370 es... Sí, doctor, lo escucho. El 370 son pruebas adicionales del demandante. Gracias, doctor. Entonces, gracias, doctor, por la aclaración. Y aquí el de mínima cuantía, que es el verbal sumario o los verbales sumarios, vamos a encontrar en el artículo 390 un listado de procesos que se tramitan por el procedimiento verbal sumario, ¿sí? Y 391, 392 contiene las reglas de procedimiento para los verbales sumarios. Yo solamente les voy a explicar las reglas de procedimiento de manera muy rápida porque realmente los procesos verbales sumarios hacen parte del procesal civil especial 2 según el contenido programático. Entonces, la otra clasificación de los procesos declarativos son los declarativos especiales, ¿sí? ¿Por qué son declarativos especiales? Porque si bien tienen también un derecho incierto, hay una incertidumbre y requerimos de una declaración de certeza del juez, ellos tienen su propio trámite, tienen sus propios términos, ¿sí? Ellos no se van a tramitar por las reglas del procedimiento verbal. No se les aplica procedimiento verbal. El proceso de expropiación tiene sus propias reglas, el divisorio lo mismo, el de deslinde lo mismo y el monitorio. Entonces vamos a encontrar 4 procesos declarativos especiales. Estos sí los vamos a estudiar en este módulo, ¿sí? Estos 4 procesos declarativos especiales. Entonces, ¿por qué digo que son diferentes? También se llaman declarativos atípicos o especiales porque, por ejemplo, en el proceso de expropiación, el término de traslado al demandado para contestar la demanda
ya no es de 20 días, sino de 3 días. El monitorio tiene 10 días, el de deslinde tiene 3 días de traslado al demandado y el divisorio tiene 10 días. Entonces los términos son muy diferentes, el trámite difiere. Inclusive este proceso divisorio que está aquí, en ese proceso, si no se alega pacto de indivisión, no hay lugar a convocar audiencia, el juez falla de plano de manera escritural, ¿sí? Entonces, por eso son diferentes, por eso se llaman declarativos especiales y son solo esos 4. Luego vamos a encontrar dentro de esta clasificación los procesos de jurisdicción voluntaria, ¿sí? Que son unos procesos donde no hay, ¿por qué son de jurisdicción voluntaria? Porque son procesos donde no hay contienda, no hay controversia. Se pide que el juez declare, ¿sí? Sobre un hecho, sobre una situación jurídica, pero no hay casi que no podemos hablar de partes en este proceso. Por ejemplo, en un divorcio de mutuo acuerdo. Un divorcio de mutuo acuerdo donde los cónyuges se ponen de acuerdo para divorciarse. Ese divorcio lo vamos a tramitar por el procedimiento de jurisdicción voluntaria. ¿Por qué? Porque ahí no hay enfrentamiento ni hay contienda entre los cónyuges, ¿sí? Sino que ellos van allá ante el juez de familia para que los divorcie y están de acuerdo en todo. Cómo se van a repartir los bienes, cómo va a ser la custodia de los niños, cómo va a ser los alimentos de los niños, cómo va a ser el régimen de visita de los niños, es decir, están de acuerdo en todo absolutamente. Jurisdicción voluntaria. Doctor. Doctora, perdona, si en ese proceso de divorcio no hay acuerdo, ¿por dónde se va ese proceso? Bueno, cuando hay enfrentamiento, ¿sí? Sí. Es la regla general, que no entiendo por qué no se pueden divorciar de mutuo acuerdo, yo nunca he podido entender eso. Hombre, pues así como se casaron con tanto amor, divórciense con amor, ¿sí? Bueno, pero el ser humano es así. Entonces, si ya se acaba el amor. Por eso, pero es que el amor se acaba entre los esposos, pero no se puede acabar entre los dos seres humanos para divorciarse y para acabar las cosas de la misma manera como las iniciaron. Bien, ¿sí? Bueno, si en ese proceso de divorcio no hay acuerdo, ¿sí? No lo van a hacer de mutuo acuerdo o por mutuo consentimiento, que es una causal de divorcio, entonces le aplicamos el trámite de los procesos verbales. Ese es un proceso cuyo trámite se aplica no por cuantía, sino por naturaleza del asunto. Entonces le vamos a aplicar el trámite del proceso verbal. ¿Por qué del proceso verbal? Porque hay dos partes enfrentadas, esposa y esposo. Hay un conflicto, hay una controversia, donde el juez de familia tiene que resolver, tiene que declarar, tiene que dar certeza, ¿sí? Si realmente existe o no la causal de divorcio. Si hay, por ejemplo, lugar a decretar alimentos a favor del cónyuge inocente y en contra del cónyuge culpable del divorcio, por ejemplo, en una relación sexual extramatrimonial, el infiel entonces debería darle alimentos al no infiel, al no culpable del divorcio, pero obviamente eso tiene una serie de pruebas y de requisitos. No, los alimentos no proceden de facto, sino que tienen que probarse muchas cosas. Allí el juez de familia va a declarar entonces a quién le corresponde la custodia de los niños, si va a ser compartida, cuál va a ser el régimen de visita, la cuota de alimentos, sí, temas de patria potestad. Todo eso lo va a resolver o lo va a declarar el juez de familia porque no hay acuerdo entre los padres. Entonces acudimos acá al proceso verbal, ¿sí? Porque el juez le va a dar una... Doctora. Sigue, Oscar. Gracias. Doctora Nelly, en un proceso de jurisdicción voluntaria podría ser que el juez declare una persona desaparecida, por ejemplo. Claro, la declaración de ausencia y la muerte presuntiva por desaparecimiento, ¿sí? Son procesos de jurisdicción voluntaria. ¿Por qué? Porque allí lo que se trata es de declarar sobre un hecho que es la presunción de muerte presuntiva, perdón, la presunción de ausencia primero, ¿sí? Presunción de ausencia, y ya un hecho jurídico sería la ausencia declarada a través del procedimiento de jurisdicción voluntaria. Entonces, mire que ahí no hay contrapartes, simplemente un interesado, que puede ser la cónyuge, por ejemplo, entonces requiere de empezar a administrar el patrimonio del desaparecido
y poner en posesión temporal de sus bienes a los herederos forzosos. Se requiere, digamos, realizar los pagos a acreedores, entonces acudimos al proceso de declaración de ausencia. Entonces, como ahí realmente no hay un demandante y un demandado, entonces jurisdicción voluntaria, no hay un enfrentamiento, no hay una contienda, no hay un conflicto allí que resolver entre dos partes. ¿Sí? Lo mismo la muerte presuntiva por desaparecimiento. La persona lleva ya 2 años de ausente o se ha declarado ya ausente, entonces pasamos al proceso de declaración de muerte presuntiva por desaparecimiento. ¿Sí? Se presume que ha muerto la persona, entonces no se le declara la muerte real, sino una muerte presunta, pero tiene los mismos efectos de una muerte real, porque se registra esa muerte presuntiva, esa sentencia del juez, y hay lugar a la liquidación de la sociedad conyugal y hay lugar al proceso de sucesión. Entonces, esto ya... Doctora. Con Adriana. Doctora, una pregunta. En el caso, por ejemplo, del divorcio, profe, a la hora de liquidar, digamos, el tema de deudas a través de los bancos, es que me genera esta duda, profe. En este caso lo determina el juez a la hora de la liquidación, pero no sé, si tengo entendido que cuando los créditos están a nombre de una sola persona, en este caso quien determina eso es con el doctora, banco. allí tiene que entrar a probar, a ver, doctora, allí tiene que entrar a probar si la deuda es de la sociedad conyugal o es una deuda personal. ¿Sí? Porque están las deudas de la sociedad conyugal como tal y están las deudas personales. Entonces, las deudas personales, cada uno responde por su deuda y las deudas de la sociedad conyugal, pues se pagan con los bienes o los haberes de la sociedad conyugal. ¿Sí? O sea, un crédito de libre inversión que se gastó dentro del hogar, digámoslo así, pero la deuda la saqué, decir yo. Pues, a la hora del usted tiene que entrar a probar que si bien es un crédito de libre inversión que usted lo sacó a nombre suyo, fue para la sociedad conyugal. Tiene que probarlo, ¿sí? Ah, ya, sí, porque bien como tal no hay. Ya, profe, gracias. Por eso, en el proceso de divorcio debe llevarse un inventario, ¿sí?, de los activos y de los pasivos de la sociedad conyugal. Bueno, entonces, esto en cuanto a procesos declarativos se refiere, aquí estamos hablando de la clasificación de los procesos civiles como tal. Aquí vamos a encontrar los procesos ejecutivos, señor. Doctora, una pregunta. Doctor. ¿En qué artículos encuentro los declarativos especiales? Los 4. Ah, los 4 aquí no los puse. Bueno, tenemos el de expropiación en el 399. El divisorio está en el 406. El de deslinde está en el 400. Y el monitorio está en el 419. Aunque eso cuando los vayamos a ver, pues ahí yo les digo la norma. Sí, era para tomar nota nomás. Vale, doctor. Gracias. Entonces, allí vamos a encontrar esos 4. Entonces, eso frente a lo que son procesos declarativos. Aquí vamos a encontrar los procesos ejecutivos que están del artículo 422 y siguientes. Los procesos liquidatorios o de liquidación que están, aquí vamos a encontrar los procesos de liquidación de sociedades civiles y comerciales, la liquidación de la sociedad conyugal, porque a veces no necesariamente tenemos que irnos al divorcio, sino que solamente podemos pedir la liquidación de la sociedad conyugal. Está la liquidación el proceso de insolvencia de la persona natural no comerciante, y también vamos a encontrar dentro de los procesos de liquidación el proceso de sucesión es un proceso de liquidación. ¿Por qué? Porque se trata de liquidar la masa sucesoral del causante. Profe, doctor. Profe, gracias. Antes de que avance más, está muy bueno el tema, vuelve y me nació otra pregunta. Doctor. Muchas veces en estas sociedades conyugales, hubo uno de ellos que recibió una herencia, pero por cuestiones de procedimiento y con el ánimo de no ofender o de no lastimar a los que estaban allí repartiendo en su momento, en esa sociedad conyugal, el señor recibe unos bienes, unos terrenos, unas cantidad de cosas allí, pero no los recibe como herencia, sino como una compra.
a pesar de que se sabe de que es una herencia allí, lo recibe como compra. Al recibirlo como compra, es lógico que automáticamente pasa la señora a hacerse beneficiaria también de esos bienes, porque entran dentro del proceso, dentro de la sociedad. Para efecto ahora de probar, pues fácilmente quedaría para probar de que es buena herencia, pero el tema es que se les devuelve, como dicen popularmente, en la pita para un retroceso de repartición de bienes y generaría muchos problemas allí, mucho inconveniente. ¿Eso también hay que entrarlo a probar por parte de la señora o sencillamente le tocó repartir también la mitad? Si está como como una compraventa, ¿Compra? doctor, Sí, claro, eso ingresa a la sociedad conyugal porque no se puede tener claro, como herencia, ¿sí? sí. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pero no se Y eso sí puede está, demostrar, porque es actuar de mala fe, no solamente eso, está ¿no? incurriendo en una simulación de contratos, ¿sí? Es un contrato Sí, por eso, simulado. hay Lo que pasa es que ahí hay una simulación relativa, no es una simulación absoluta del contrato. Yo creo que ustedes debieron ver este tema en contratos civiles y pero de comerciales. un acto, doctora, pero de un acto ilegal no pueden hacer un acto legal. Entonces, ahí A sí ver, como le doctor, dice, es que no me ha dejado terminar de explicar. ay, discúlpeme, Ahí cierro. hay una simulación de contrato. ¿Qué es lo que sucede con los contratos simulados? Sea simulación absoluta o relativa, hay una nulidad del contrato. Entonces, lo que se hace allí es iniciar una acción de simulación del contrato, que es un proceso. Lo que pasa es que muchos procesos no los vamos a encontrar dentro del Código General, porque algunos están en el Código Civil, otros son de desarrollo jurisprudencial y doctrinario, ¿sí? Entonces, el proceso de simulación de los contratos, ¿qué sucede? Que vamos a encontrar una simulación absoluta y una simulación relativa. La simulación absoluta es cuando todo el negocio jurídico es completamente ficticio, ¿sí? Es decir, yo le dije al doctor Carlos, digamos que el doctor Carlos fuera mi hermano, y entonces yo quiero defraudar a un tercero, porque generalmente eso se hace para defraudar terceros. Así es. Entonces le vendo mi apartamento para no pagarle a la Adriana que le debo un dinero, entonces se lo vendo simuladamente. Ese negocio es nulo. ¿Por qué? Porque allí no se está haciendo un negocio real, se está haciendo un negocio que es ficticio, que es aparente, Ya. y es fácil de probar. Lo que pasa es que la mayoría de los abogados no saben probar porque una simulación se prueba con indicios. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿cuál sería el indicio aquí? Primero que se lo vendí a mi familiar, a mi pariente, generalmente sucede, se lo venden al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija. Entonces, el doctor tiene que demostrar, primero, que tenía solvencia económica o el demandado en este caso, tiene que probar que tenía solvencia económica en ese momento para comprar ese apartamento, tiene que probar que pagó el precio, ¿sí? O que recibió el precio, en el caso del vendedor, que recibió el precio de la venta. Entonces, si no tienen cómo probar eso, ahí ya tenemos el primer indicio. El primero que se El lo vendió al primero. familiar, al pariente cercano, ¿sí? Segundo, no tuvo cómo probar que recibió el precio, ni que el otro tenía solvencia económica. Y tercero, que nunca se hace la tradición completa. La tradición se hace en el papel, pero nunca se hace la entrega material y física del bien. Y si miramos la tradición como modo de adquirir el derecho de dominio, tradición implica dar, pero en materia de bienes inmuebles también está la otra parte que es registrar la escritura pública. ¿Sí? Allí tenemos una simulación absoluta que la puede demandar cualquiera de las partes involucradas o un tercero afectado, la puede demandar el acreedor afectado. En el ejemplo que me coloca el doctor es una simulación relativa. ¿Por qué? Porque se quería llevar a cabo ese negocio jurídico, pero no se hizo el que se quería, sino otro diferente. Quería donarle los bienes a la persona, pero lo hizo a través de un contrato de compra-venta, ¿sí? Quería que ese heredero forzoso recibiera en vida esos bienes y como antes del Código General del Proceso, aquí no existía la famosa herencia en vida que tanto pedían y pregonaban los hijos, que es otra cosa que nunca he podido entender. Pues los bienes de mi papá son de mi papá y no son míos, tengo una mera expectativa. Entonces yo me río cuando oigo a las personas que yo quiero mi herencia en vida. Pues ¿cuál herencia en vida? ¿Sí? Entonces, sí, es que es así. Entonces, el Código General ya lo permite. Y no es que lo exijamos, es que papá o mamá quieran hacer una asignación en vida, ¿sí?
Entonces, cuando realmente la persona quiere enajenar sus bienes, pero no lo hace a través de la figura que corresponde, que en este caso sería la donación o la asignación en vida, sino que lo hace a través de una compra-venta, allí hay una simulación relativa, porque realmente se quería realizar el negocio, ¿sí? El negocio es real, solo que se realiza a través de un mecanismo diferente o de un negocio diferente al verdadero querer. Entonces, esa nulidad relativa no la puede pedir cualquier persona. ¿Quién la puede pedir? Los intervinientes, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede allí. Entonces, allí, ¿quién la puede pedir esa nulidad relativa? La esposa cuyo bien fue a dar a la sociedad conyugal porque lo recibió a través de una venta y no de una asignación testamentaria, no a través de una donación. Y lo mejor es recibirlo a través de una donación o una asignación testamentaria. ¿Por qué? Porque esas sí lo ingresan en la sociedad conyugal. Si miramos el artículo 1871, que contempla de ahí siguiente el Código Civil, contempla todo lo que comprende la sociedad conyugal o el haber social de los cónyuges, las donaciones gratuitas no entran. Ahora, si tengo un bien de una herencia, no quiero que ingrese a la sociedad conyugal, pues simplemente lo dejo como bien de la herencia. Ahora, recibí el apartamento, qué sé yo, en el centro de Bogotá, pero yo no quiero ese apartamento en el centro de Bogotá porque yo tengo, si lo vendo, me puedo comprar otro apartamento en otro lado, porque además de vender el apartamento del centro, vendo un lote de terreno en otro lado y entonces tengo allí para comprarme un apartamento en Los Rosales, tengo que hacer, eso se llama subrogación de bienes de la herencia. ¿Qué tengo que hacer en la nueva escritura pública? Dejar claro que esa nueva adquisición es con dineros provenientes de la herencia, para que ese nuevo bien tampoco ingrese al haber social, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ingresar allí? Pues digamos que el mayor valor que adquiera el bien, ¿sí? Digamos, lo compré hoy con bienes de la herencia, dejé allí, se subrogó, dejé claro que es con bienes de la herencia, o no lo cambié, es mi mismo bien de la herencia, ese no va a entrar. Pero digamos que de aquí a 15 años que yo me voy a divorciar, la mayor utilidad, el mayor valor ganado, esa diferencia, entra a la sociedad conyugal. Pero eso es otro tema, doctores. Se me va a acabar la noche y no he avanzado. Bueno, entonces, aquí No, ya pero vamos a muy tener, bueno, muchas gracias. aquí ya vamos a tener nuestro proceso ejecutivo, que está del 422 y siguientes del Código General del Proceso. Tenemos los procesos de liquidación que ya les dije. Aquí en esta diapositiva no tengo los procesos arbitrales ni los cautelares. Porque esta básicamente la hice más que todo para señalar estos de acá arriba, que son los que de momento me interesan, que quiero que tengan claro, que querían que entendieran y comprendieran. Entonces, estos son nuestros procesos declarativos. Allí está la jurisdicción voluntaria, solamente enunciados. A partir del día martes ya entramos a explicar el procedimiento. Ya tienen allí un cuestionario en la plataforma. El fin de semana les voy a dejar otro de las audiencias, porque el día martes explicamos procedimiento que va desde el artículo 369 al 373, que son los términos de traslado al demandado, de las excepciones de mérito, las pruebas adicionales, la audiencia inicial que está en el artículo 372 del Código General del Proceso y la audiencia de instrucción y juzgamiento del artículo 373 del Código General del Proceso. Son las 9:44. ¿Ustedes les gusta dormir temprano, doctores? Sí, profesora. Sí, tan bonito. Especialmente los viernes, doctora. Ah, bueno, sí, hoy es viernes, ¿cierto? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, dicen por ahí. No, yo es que como soy noctámbula, a veces es la 1 de la mañana y estoy despierta por ahí estudiando, pajareando. Entonces, a veces Tengo una preguntita. Doctora. En ese cuestionario que ya yo lo descargué, ahí hay una fecha para enviarlo. No, doctores, miren, ¿No les lo aclaro. enviamos? No, les aclaro. Perdón, les aclaro. Ok. Esos cuestionarios son para sus apuntes, para que estudien para los parciales, ¿sí? No me vayan a enviar esos cuestionarios, no me los vayan a enviar. Sin embargo, es obligatorio hacerlos. ¿Por qué? Porque yo hago control de lectura sobre esos cuestionarios y el control de lectura sí lo califico.
Y, ¿qué pasa? Si yo el día martes digo, doctora Adriana León, ¿sí? Pregunta número 1. Y usted me dice, profe, no sé, no hice el cuestionario, pues tiene 1. Y si en el parcial me sacó 5, entonces 1 más 5 son 6, entre 2 su nota sería 3 para el primer corte del 30%. ¿Sí? Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, que se me olvidó explicar esa pequeña parte. Hay que hacer los cuestionarios porque yo hago control de lectura. ¿Y por qué hago control de lectura? Pues porque hay que leer. Estamos en sistema de créditos donde el estudiante tiene que también leer. Se le fue la onda, profe. Se fue. Sí, profe. Ya el computador también está cansado. No, es que quité el teléfono otra vez de ahí. Entonces, la necesidad del teléfono. Explico nuevamente, ¿sí? Los cuestionarios son obligatorios. El foro es obligatorio. ¿Por qué? Porque el foro puedo computarlo con el primer parcial o con el segundo parcial. Profe, no te estamos escuchando. Sí, yo tampoco escucho. Hermes, si te vas, atento a las... que es que va a haber asistencia. Ay, cierto. Gracias, May. Muy formal. No, pero yo no he cerrado mi audio, está bien, ¿me escuchan ahí? Profe, se le escucha entrecortado. ¿Y allí? No se le escucha nada, absolutamente nada, doctor Carlos. Ay, Dios ¿A mí mío, tampoco? bendito. Esperen porque no encuentro los audios. En Rosales está Desafortunadamente. ¿Ya? ¿Se mejoró? A ti sí, Carlitos. Está hablando. Carlitos. ¿A mí sí se me escucha bien? A mí me Sí, sacó ya como Carlitos. 2 veces. No, hoy no estoy en Rosales, doctor Cristian, estoy en Altos de Hierbabuena. Probablemente no es mi internet, sino el suyo, porque a mí me dice que mi internet... Pena, doctor. Ahí en Altos de Doctores, Casuca. a ver. No, en Altos de Casuca estoy yo y usted no está aquí conmigo. Sí, sí, respetemos. Voy a pasar lista, doctores, y nos vamos. ¿Ya se escucha mejor? Profe, no se escucha. ¿Será que paso lista yo o qué? Por favor, doctor. De una, May. Bien, Maita, dale. Ay, dale. Doctor, por favor, pase usted lista. Fabio Franco. Presente, May. María Cristina Galeano. Presente, May. Gallo. Por acá, May. Juan Camilo Giraldo. Ok. Niebles David Finestrosa. Listo. Yaritza Jaimes. Hola, May, presente. Gracias. Giovanna Andrea León. Aquí, May. Adriana León. Presente, doctor. Lina Marcela. Presente, doctor. Mallorca. Señor. Gracias. Adriana Medellín. ¿Qué sería lo que le pasó a la doctora? ¿Será que es el internet? No sé. Yo Karen creo que Stacy, mira. yo creo que es el internet, doctores, pero ahí está Adriana. pero no Mike, creo. no. No, Karen Stacy. conectada. Karen, mira. Mike, no. Marta Cecilia Murillo. Marta Cecilia. May, qué pena. May, Luz Adriana Medellín, es que se me dañó el audio. Ok, gracias. Te puse que sí. Vale, Valeria. Presente, profesor. Cristian Camilo Rojas. Presente, apreciado doctor. Luis Enrique Sáenz. Presente, May.
Osquitar Santana. El doctor May Fernando, buenas noches. Yes. Barón, Santiago Barón. Presente, May. Freddy Gualteros. Presente, May, gracias. Listo, entonces en este orden de ideas me faltan Angie, Beder Pita, Marta Cecilia Murillo. A ver, lo veo ahí conectado, May. Sí, listo, entonces Pero la doctora está conectada. Pero Sí, claro, yo estoy conectada. Profe, qué pena, que estábamos pasando lista. No, doctor, fue que usted no me escuchó, pero yo le dije que listo, que pasara lista, que no había problema. Ok, entonces, Beder está ahí, sí, señor. May, señor. Acabo de hablar con Kate, no ha recuperado la señal todavía. Sí, ya lo sé, ya está. Listo, profe, entonces ya pasé lista, se la envío. Por favor, doctor, gracias. Claro que sí. Reportársela a la universidad. Entonces, lo que les estaba diciendo cuando se me fue el audio, por favor, los que aún quedan conectados, repliquen, es que esos cuestionarios son obligatorios, no me los van a enviar, pero son obligatorios en qué sentido. Que yo realizo control de lectura, ¿sí? Sobre esos cuestionarios. Entonces, si me contestan que no lo hicieron por X, por Y motivo y que no saben, entonces les pongo 1. Entonces, 1 más el primero o segundo parcial, entonces allí tendrían su 30%. Entonces, es importante hacerlos, además que se van a dar cuenta que con este sistema, cuando ustedes lleguen a clase, van a llegar preparados para participar, y yo también tengo en cuenta la participación en clase. No es lo mismo la nota del que solamente hace los 2 parciales y el examen final, al que hace sus 2 parciales, su examen final, sus foros, y además me participa en clase. Desde luego que el que me participa en clase, su nota será mayor, ¿sí? Entonces, doctores, espero que tengan feliz fin de semana, que descansen. La bendición de Dios. Amén. Gracias, profesor. Hasta mañana. Buenas noches. Profesora, gracias. Feliz noche a todos, feliz fin de semana. Carlos, cuídate este fin de semana, por favor, Osquitar también. Doctora Nelly, buena clase. Gracias. Muchas gracias, profe. Que esté muy bien, un doctor. cuerpo con buen vino no Gracias, le... Fernando. Cuídense que va a hacer mucho frío. Vinito con galletas. Chao. Un cuerpo con buen vino